Hola, ¿qué tal a todos? Que el Señor les bendiga. Es un privilegio poder estar con ustedes una semana más. Mi nombre es Miguel González, mi esposa Lidia Cáceres. Somos los pastores aquí en el Centro Cristiano Cuatro Caminos. Estamos aquí todas las semanas para servirles. Estamos en la zona norte de Madrid. Estamos cerca de las Torres en Plaza de Castilla. Le esperamos a todos aquí en nuestras iglesias que puedan venir a visitarnos. Y hoy queremos presentar un culto más, una actividad más que hemos tenido este fin de semana, con personas que nos han visitado desde Colombia, unos músicos, y también siempre, no puede faltar nunca, es el mensaje de la palabra del Señor. Esperamos que el Señor hoy pueda tocar vuestras vidas. Les invitamos que puedan preparar vuestros corazones, vuestras vidas, para poder entender ese consejo de la palabra del Señor. Saben que la Biblia dice que su pueblo pereció por falta de conocimiento. Cuando habla la Biblia de falta de conocimiento, no habla tanto de conocimiento general como la ciencia, la psicología, habla más bien del conocimiento de Dios. Cuando escuchamos un mensaje de la palabra del Señor, estamos refiriéndonos de poder conocer más a Dios. Cuando conocemos a Dios, vamos a entender de que Él es bueno, es amoroso, y también vamos a entender los propósitos por los cuales Él nos ha creado y por el propósito por la cual estamos donde estamos. Yo no sé en qué ciudad se encuentran, no sé en qué familia han nacido, pero yo sé que Dios tiene un propósito y un plan allí donde están, por lo cual les invitamos que estén muy atentos a este programa y puedan disfrutar. Que el Señor les bendiga. Pero el que permanece en mí tiene vida eterna. ¿Qué les parece si cantamos esa verdad esta mañana? ¿Están con mi iglesia? ¿Se quieren aprender una canción? ¿Están seguros? ¿Están listos? Las manos arriba. Conmigo, iglesia.
Iglesia, es un privilegio estar con ustedes esta mañana. Amén. Somos colombianos, venimos desde Bogotá, Colombia. Es una alegría estar en el otro lado del mundo, en otro continente, pero con una misma pasión, ¿cierto? Y no cerramos los ojos un momentico y decimos: Dios, gracias. Gracias por este país. Gracias por el lugar donde tú me colocaste, Dios. Gracias porque de una u otra forma, Dios, terminé aquí. Y aquí me quieres. Aquí me has bendecido. Y algo tienes en mente conmigo acá. No es casualidad que yo esté en esta tierra. Esta tierra tiene que ser bendita por causa mía. Algo tiene que suceder con la luz que está en esta tierra. Y yo soy luz. Porque me dicen: Dios, yo decido en esta mañana creer en ti, creer en todo lo maravilloso que tú tienes para España, para Madrid, para Europa, que pareciera que quisieran silenciar nuestras voces, quisieran hasta eliminarnos del panorama, pero estamos más firmes que nunca, porque sabemos que cuando vienen tiempos difíciles, viene persecución o vienen cosas adversas a nuestra vida, es porque algo increíble está a punto de suceder. Como colombiano se los digo: cuando nos atacan, cuando nos matan, cuando nos persiguen, cuando hay problemas económicos, créanme, están a punto de ver algo increíble de parte de Dios. Vengo de una nación donde las iglesias más pequeñas son de 1.000 y 2.000 personas. Las iglesias más grandes sobrepasan las 120.000 personas. Una sola iglesia. Y no se trata de números. No se trata de qué tan grande es uno o qué tan grande es el otro. Esto se trata de que tanto la cultura esté inundada del corazón de Dios y de la cultura del reino. Y nos cerramos los ojos y decimos: Dios, yo bendigo España. Yo bendigo mi tierra. Yo decido creer en lo maravilloso que tú tienes para este lugar y que yo soy parte de ese plan, Dios. En algo yo tengo que contribuir a lo que tú estás haciendo en este país. En algo yo soy necesario para la plan tuyo en este lugar. En algo yo tengo que cambiar en este lugar. Si yo nací, hay un mal que tiene que morir en este lugar. Si yo estoy aquí, hay algo que tiene que perecer negativo en esta tierra. No puede seguir igual España si yo estoy acá, porque yo soy luz, yo soy sal y algo tengo que soplar sobre mi tierra. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí, lo que vas a hacer aquí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. En mí, recibe
Dios, en este país, en esta ciudad y en esta iglesia, Dios. Te damos gracias por lo que nos has dado. Te damos gracias por el lugar que nos has puesto. Y sabemos que algo va a ser increíble aquí, Dios. Hoy levantamos el nombre que está por encima de cualquier otro. No de manera religiosa, no de manera nominal, es que entendemos, Dios. Esta mañana me han pedido algunos hermanos oración por su país, por toda esta situación que están viviendo. Vamos a orar por México y por toda esta zona del Caribe también. Oramos especialmente por México, oramos por Cuba, República Dominicana, todas estas islas, también Puerto Rico. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, en esta mañana, Dios, pedimos tu misericordia, tu gracia. Señor, tú sabes, Dios, lo que le espera. Tú sabes, Señor, todo lo que han vivido. Tú sabes, Señor, Padre, la ruina, la miseria, la pobreza que ha quedado. Y todo, Señor, esa destrucción. Hay familias que perdieron sus hijos y hijos que perdieron padres. Oramos, Dios, que tú traigas ese consuelo, esa fortaleza. Que tú estés, Señor, trayendo, Padre, esa solución. Y que toda esta situación sea usada, Dios, para conocerte, para acercarse más a ti, Señor. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Padre, oramos, fortalece aún familiares de hermanos que están aquí, Señor, que representan esas naciones como Puerto Rico, Cuba, zonas de Estados Unidos, Dios. Señor, Padre, visítalos, Dios, que sientan, Señor, tu cariño, Dios, y el cariño de la oración de una iglesia que en todos los países, Señor, están orando, Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Dios. Amén y amén. Gloria a Dios. Dile al que está a tu lado, prepárate, que Dios te va a hablar en esta mañana. Quiero que me acompañen rápidamente en el Evangelio según San Juan, capítulo 4. Quiero tomar una de las historias más conocidas de la Biblia, una de las que hemos leído, estudiado muchas veces, para poder poner unos principios en esta mañana. Quiero unirme a la bienvenida de mi esposa, a aquellos que nos visitan por primera vez. Nuestro deseo es que puedan disfrutar hoy de un día en la presencia de un Dios que les ama mucho. Juan, según Evangelio según San Juan, capítulo 4. Si lo tenemos, vamos a leer versículo 4 en adelante. Y dice así la palabra del Señor: y le era necesario pasar por Samaria. ¿Pueden repetir conmigo? Era necesario. Amén. Le era necesario a Jesús pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, yo no sé si ahí se inspiró aquel escritor y escribió la canción Cansado del Camino. Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo: si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Quiero saltar en el versículo ya 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, aquí en Samaria, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tal adoradores busca que le adoren. Gloria a Dios. Yo quiero decirle en esta mañana, ya tarde,
decirles que muchas veces leemos diferentes pasajes de la Biblia y muchos de ellos marcamos en nuestra Biblia. Muchas de ellas nos enamoramos de esos pasajes y muchas lo memorizamos y aún enseñamos a nuestros hijos como la misma palabra nos enseña que lo hagamos. Y muchos tomamos versículos muy hermosos en la cual nos motiva. Hay versículos que Dios usó en una etapa de nuestras vidas para levantarnos, para fortalecernos, y son versículos que nunca más nos olvidamos. Pero también quiero decirles que hay mucho error en nuestras interpretaciones. Muchas veces leemos un pasaje y nos quedamos con cosas, con partes de la cultura, y no aprendemos el principio que Dios tiene en medio de ese contexto y en medio de esa palabra que hemos leído. Y uno de los pasajes es en este pasaje, posiblemente si yo le digo que se acuerdan de este pasaje, muchos se van a acordar seguramente que esta mujer tuvo 5 maridos y este sexto que tenía no era su marido. ¿Por qué? Porque eso está reflejado en la palabra del Señor. Cuando hablamos de Pedro, muchos se acuerdan de que Pedro negó a Jesús. Si hablamos de Tomás, nos acordamos que Tomás, ¿qué? Dudó de Jesús, dudó de su palabra. Y así podemos nombrar a Moisés, podemos nombrar a muchos hombres de la palabra del Señor. Y seguramente muchos de nosotros nos hemos quedado con cosas que no era el principio, no era el fundamento de la enseñanza del Señor. Y en este caso nos acordamos de lo que la mujer era. Y yo le digo, no es que no sea importante, es parte de algo muy importante. Cuando Jesús le dice a esta mujer, mujer, tú tuviste 5 maridos, pero este sexto no es tu marido. Le está diciendo, mujer, no eres una mujer tal vez conforme a lo que los judíos están acostumbrados. Tal vez, mujer, tú has pecado, has fallado a las leyes de Dios, hasta el punto que algunos se atreven a decir que ha sido tipo prostituta, tipo una mujer que hasta se vendía, por eso tenía muchos maridos. Otros hablan de una mujer adúltera, siempre intentando como culpar a esta mujer por la situación y su realidad de por qué tuvo 5 maridos. Otros se imaginan diciendo, esta mujer mataba a sus maridos cuando sus maridos no le obedecían o sus maridos hacían cosas, posiblemente les mataba. ¿Saben que hay personas en España que se han casado casi 8 veces? Hay muchas las circunstancias, pero el caso de esta historia no era tanto el pecado, y quiero que me puedan comprender. Cuando Jesús habla de algunos personajes, no era tanto que Jesús estaba atacando el pecado, y le voy a explicar el por qué. Porque Jesús era un hombre inteligente. ¿Cuánto dicen amén? El inteligente no ataca el efecto. El inteligente no se centra en el pecado, en el error de las personas. El inteligente está buscando la causa inicial. ¿De dónde vino ese error? ¿De dónde vino la forma de actuar de mi hermano, de mi hermana? ¿De dónde viene el actuar de la iglesia? ¿De dónde aprendió esta persona, este jefe, este compañero de trabajo? ¿De dónde viene? ¿Dónde es la raíz? ¿Dónde nació esta actitud hacia mi persona o hacia la situación que estamos viviendo? Cuando yo veo a Lidia y que me quiere mucho y que me abraza mucho, yo digo, wow, voy a estudiar de dónde vienen estos abrazos, este cariño de Lidia. Y me doy cuenta que sus padres han sido cariñosos con ella. Y podemos mirar muchas cosas. Jesús estaba yendo a esta mujer y diciéndole a esta mujer, queriendo enseñar un principio que yo os quiero enseñar en esta mañana. Esta mujer, cuando le dice, después de haber hablado de su situación, esta mujer le presenta una pregunta y le dice, ¿dónde tenemos que adorar? Porque vosotros os peleáis y aún formáis guerra, hermanos con hermanos. ¿Por qué? Por culpa de un lugar. Porque uno dice que aquí es mejor y otro dice que allí es mejor. Uno dice que Dios se mueve aquí, otro dice que se mueve allí. Y Jesús le quiere enseñar este principio que os quiero dejar, que no importa el lugar, no importa dónde sea. Jesús le estaba diciendo, no importa el estar aquí o el estar allí. Hay una gran diferencia. Yo no sé cuánto hablan varios idiomas, pero cuando uno que no habla el español y viene tal vez de la lengua de hablar inglés o francesa, o viene del alemán, lo más difícil de aprender de la gramática de la lengua española es diferenciar entre estar y ser. Entre estar y ser.
puedo yo decir estoy malo, diciendo en español que estoy enfermo, que no estoy en mi mejor momento. Pero si digo soy malo, cambia mucho. Una cosa es estar malo, otra cosa es ser malo. Jesús le estaba diciendo a ellos, no importa estar aquí o estar allí. Hay una gran diferencia en estar en un lugar y estar en otro. Lo importante es ser un adorador. No es estar, no importa el lugar, no importa la circunstancia. Por eso, hermano, hoy puedo estar en una situación de pobreza, pero la palabra estar habla de una circunstancia, habla de un momento, habla de algo que va a pasar, algo que va a terminar. Yo estoy en una situación de pobreza, falta de trabajo, falta de alimento, pero yo no soy pobre porque yo soy rico en Cristo Jesús. Esta situación va a pasar. Dale un aplauso fuerte. No es el estar. Estoy, muchas veces van a encontrar que el pueblo de Dios estaba esclavizado, pero el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, nunca es un esclavo. Puedo, por errores de mi entorno, tal vez del gobierno, de la política, de los reyes y de los motivos que sea, por errores aún míos, puedo encontrarme en la condición, en el estado, en un lugar esclavizado, pero yo sé que yo no soy un esclavo, yo soy libre, y esta situación circunstancial o temporal va a pasar, pero yo voy a volver a lo que yo soy realmente, a lo que es mi identidad en Cristo Jesús. Tú no eres un enfermo, hoy estás enfermo, pero Cristo te puede sanar en esta mañana y tú salir de ese estado. Tu hijo hoy tal vez tiene problemas con el alcohol, pero tu hijo no es un alcohólico, no es un borracho. Tu hijo es un hijo de Dios, un pastor, un evangelista, un siervo del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Dile al que está a tu lado, tú vas a ser un siervo de Dios, o tú eres un siervo de Dios. Entonces es bueno entender que hay momento, hay estado, hay tiempo, hay circunstancia, pero eso no va a establecer, no va a definir lo que yo soy. Por eso yo tengo que tener claro quién soy. Ahora voy a tocar un poquito la llaga. Entonces, el estar en una iglesia no significa ser cristiano. El estar en una iglesia es muy importante, no dejen de venir. Pero ser cristiano es ser como Cristo, es tener un mismo Padre, es haber nacido de nuevo, es aceptar a Cristo como mi Señor. Esa es la diferencia de estar. Entonces, muchas veces confundimos el estar con el ser, pero tenemos que tener claro, soy. Entonces, cuando Jesús se encuentra con esta mujer, el deseo de Jesús no era disputar, ni pelear, ni discutir con esta mujer. El cristiano no discute, no pelea. No es la intención del cristiano. Aunque el apóstol Pablo dice de que uno tiene que estar preparado para defender lo que cree, pero nuestro objetivo no es discutir. Nuestro objetivo desde este púlpito nunca es debatir, pelear, atacar, ofender. Nuestro deseo es ser como Jesús. Y ahora présteme atención. Jesús va a esta mujer. Tuvo que sacar a luz unos pecados por el proceso y la situación que estaba viviendo. Pero lo que Jesús iba allí era a cambiar la forma de pensar de esta mujer. Cuando logra cambiar la forma de pensar de esta mujer va a ser diferente y va a dejar de pecar. Pero si ataca el pecado, esta mujer por miedo, por vergüenza, va a dejar un día, va a dejar 2 días, pero al tercer o cuarto día volverá a practicar el mismo pecado. Es el error de las religiones, es el error de algunos líderes religiosos de atacar tanto el pecado, atacar tanto que al final la gente se guarda, se esconde de su pastor, se esconde
esconde de su líder, se esconde de sus hermanos. Pero después de 2 o 3 días vuelven a pecar. Pero Cristo quiere cambiar el corazón, la mente, la forma de pensar de esta mujer. Por eso viene y le habla. Leemos diferentes pasajes de la Biblia y muchos de ellos marcamos en nuestra Biblia. Muchas de ellas nos enamoramos de esos pasajes y muchas lo memorizamos. Y aún enseñamos a nuestros hijos como la misma palabra nos enseña que lo hagamos. Y muchos tomamos versículos muy hermosos en la cual nos motiva. Hay versículos que Dios usó en una etapa de nuestras vidas para levantarnos, para fortalecernos, y son versículos que nunca más nos olvidamos. Pero también quiero decirles que hay mucho error en nuestras interpretaciones. Muchas veces leemos un pasaje y nos quedamos con cosas, con partes de la cultura, y no aprendemos el principio que Dios tiene en medio de ese contexto y en medio de esa palabra que hemos leído. Y uno de los pasajes es este. En este pasaje, posiblemente si yo le digo que se acuerdan de este pasaje, muchos se van a acordar seguramente que esta mujer tuvo 5 maridos y este sexto que tenía no era su marido. ¿Por qué? Porque eso está reflejado en la palabra del Señor. Cuando hablamos de Pedro, muchos se acuerdan de que Pedro negó a Jesús. Si hablamos de Tomás, nos acordamos que Tomás, ¿qué? Dudó de Jesús, dudó de su palabra. Y así podemos nombrar a Moisés, podemos nombrar a muchos hombres de la palabra del Señor. Y seguramente muchos de nosotros nos hemos quedado con cosas que no era el principio, no era el fundamento de la enseñanza del Señor. Y en este caso nos acordamos de lo que la mujer era. Y yo le digo, no es que no sea importante, es parte de algo muy importante. Cuando Jesús le dice a esta mujer, mujer, tú tuviste 5 maridos, pero este sexto no es tu marido. Le está diciendo, mujer, no eres una mujer tal vez conforme a lo que los judíos están acostumbrados. Tal vez, mujer, tú has pecado, has fallado a las leyes de Dios, hasta el punto que algunos se atreven a decir que ha sido tipo prostituta, tipo una mujer que hasta se vendía, por eso tenía muchos maridos. Otros hablan de una mujer adúltera, siempre intentando como culpar a esta mujer por la situación y su realidad de por qué tuvo 5 maridos. Otros se imaginan diciendo, esta mujer mataba a sus maridos cuando sus maridos no le obedecían o sus maridos hacían cosas, posiblemente les mataba. ¿Saben que hay personas en España que se han casado casi 8 veces? Hay muchas las circunstancias, pero el caso de esta historia no era tanto el pecado, y quiero que me puedan comprender. Cuando Jesús habla de algunos personajes, no era tanto que Jesús estaba atacando el pecado, y le voy a explicar el por qué. Porque Jesús era un hombre inteligente. ¿Cuánto dicen amén? El inteligente no ataca el efecto. El inteligente no se centra en el pecado, en el error de las personas. El inteligente está buscando la causa inicial. ¿De dónde vino ese error? ¿De dónde vino la forma de actuar de mi hermano, de mi hermana? ¿De dónde viene el actuar de la iglesia? ¿De dónde aprendió esta persona, este jefe, este compañero de trabajo? ¿De dónde viene? ¿Dónde es la raíz? ¿Dónde nació esta actitud hacia mi persona o hacia la situación que estamos viviendo? Cuando yo veo a Lidia y que me quiere mucho y que me abraza mucho, yo digo, wow, voy a estudiar de dónde vienen estos abrazos, este cariño de Lidia. Y me doy cuenta que sus padres han sido cariñosos con ella. Y podemos mirar muchas cosas. Jesús estaba yendo a esta mujer y diciéndole a esta mujer, queriendo enseñar un principio que yo os quiero enseñar en esta mañana. Esta mujer, cuando le dice, después de haber hablado de su situación, esta mujer le presenta una pregunta y le dice, ¿dónde tenemos que adorar? Porque vosotros os peleáis y aún formáis guerra, hermanos con hermanos. ¿Por qué? Por culpa de un lugar. Porque uno dice que aquí es mejor y otro dice que allí es mejor. Uno dice que Dios se mueve aquí, otro dice que se mueve allí. Y Jesús le quiere enseñar este principio que os quiero dejar, que no importa el lugar, no importa dónde sea. Jesús le estaba diciendo, no importa el estar aquí o el estar allí. Hay una gran diferencia. Yo no sé cuánto hablan varios idiomas, pero cuando uno que no habla el español y viene tal vez de la lengua
de hablar inglés o francesa o viene del alemán, lo más difícil de aprender de la gramática de la lengua española es diferenciar entre estar y ser. Entre estar y ser. Puedo yo decir estoy malo, diciendo en español que estoy enfermo, que no estoy en mi mejor momento. Pero si digo soy malo, cambia mucho. Una cosa es estar malo, otra cosa es ser malo. Jesús le estaba diciendo a ellos, no importa estar aquí o estar allí. Hay una gran diferencia en estar en un lugar y estar en otro. Lo importante es ser un adorador. No es estar, no importa el lugar, no importa la circunstancia. Por eso, hermano, hoy puedo estar en una situación de pobreza, pero la palabra estar habla de una circunstancia, habla de un momento, habla de algo que va a pasar, algo que va a terminar. Yo estoy en una situación de pobreza, falta de trabajo, falta de alimento, pero yo no soy pobre porque yo soy rico en Cristo Jesús. Esta situación va a pasar. Dale un aplauso fuerte. No es el estar. Estoy, muchas veces van a encontrar que el pueblo de Dios estaba esclavizado, pero el pueblo de Dios, el verdadero pueblo de Dios, nunca es un esclavo. Puedo, por errores de mi entorno, tal vez del gobierno, de la política, de los reyes y de los motivos que sea, por errores aún míos, puedo encontrarme en la condición, en el estado, en un lugar esclavizado, pero yo sé que yo no soy un esclavo, yo soy libre, y esta situación circunstancial o temporal va a pasar, pero yo voy a volver a lo que yo soy realmente, a lo que es mi identidad en Cristo Jesús. Tú no eres un enfermo, hoy estás enfermo, pero Cristo te puede sanar en esta mañana y tú salir de ese estado. Tu hijo hoy tal vez tiene problemas con el alcohol, pero tu hijo no es un alcohólico, no es un borracho. Tu hijo es un hijo de Dios, un pastor, un evangelista, un siervo del Señor. ¿Cuánto dicen amén? Dile al que está a tu lado, tú vas a ser un siervo de Dios, o tú eres un siervo de Dios. Entonces es bueno entender que hay momento, hay estado, hay tiempo, hay circunstancia, pero eso no va a establecer, no va a definir lo que yo soy. Por eso yo tengo que tener claro quién soy. Ahora voy a tocar un poquito la llaga. Entonces, el estar en una iglesia no significa ser cristiano. El estar en una iglesia es muy importante, no dejen de venir. Pero ser cristiano es ser como Cristo, es tener un mismo Padre, es haber nacido de nuevo, es aceptar a Cristo como mi Señor. Esa es la diferencia de estar. Entonces, muchas veces confundimos el estar con el ser, pero tenemos que tener claro, soy. Entonces, cuando Jesús se encuentra con esta mujer, el deseo de Jesús no era disputar, ni pelear, ni discutir con esta mujer. El cristiano no discute, no pelea. No es la intención del cristiano. Aunque el apóstol Pablo dice de que uno tiene que estar preparado para defender lo que cree, pero nuestro objetivo no es discutir. Nuestro objetivo desde este púlpito nunca es debatir, pelear, atacar, ofender. Nuestro deseo es ser como Jesús. Y ahora présteme atención. Jesús va a esta mujer. Tuvo que sacar a luz unos pecados por el proceso y la situación que estaba viviendo. Pero lo que Jesús iba allí era a cambiar la forma de pensar de esta mujer. Cuando logra cambiar la forma de pensar de esta mujer va a ser diferente y va a dejar de pecar. Pero si ataca el pecado, esta mujer por miedo, por vergüenza, va a dejar un día, va a dejar 2 días, pero al tercer o cuarto día volverá a practicar el mismo pecado. Es el error de las religiones, es el error de algunos líderes religiosos de atacar tanto el pecado, atacar tanto que al final la gente se guarda, se esconde de su pastor, se esconde
esconde de su líder, se esconde de sus hermanos. Pero después de 2 o 3 días vuelven a pecar. Pero Cristo quiere cambiar el corazón, la mente, la forma de pensar de esta mujer. Por eso viene y le habla y le quiere cambiar. Yo quiero que me ponga Proverbios capítulo 23. Proverbios 23:7 dice que según es el pensamiento del hombre, así es el hombre. Entonces la palabra del Señor ataca allí en la mente. Allí va, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Según lo que estás pensando. Saben que cuando uno cree saber algo, empieza a amar tanto lo que cree saber, defiende, pelea. Por eso es bueno que tú puedas estudiar la palabra del Señor y tú puedas conocer a Dios. Porque cuando tú le conozcas, tú le vas a amar y vas a defender tanto su causa. Vas a estar tan apasionado de Él que tú vas a servirle por voluntad, por amor, por cariño a Él. No es la cuestión de obligar, no es la cuestión de estar exigiendo ni aún amenazando. Por eso muy pocas veces predicamos del infierno. No es que no sea verdad, es una verdad, pero el evangelio no puede lograr cambiar a nadie a través del miedo o del temor. Eso hicieron muchas religiones, eso han hecho muchos reinos, intentar convencer a la gente a través del miedo y del temor. Yo quiero que me sigan en esta forma de pensar en esta mañana. Quiero que me acompañen. Cuando el Señor mira a su pueblo y ve que su pueblo se esfuerza mucho, ve que su pueblo como ser humanos vamos a trabajar tanto que al final nos vamos a enfermar trabajando. El Señor, sabiendo toda esta verdad, el Señor dice: es bueno que el hombre descanse un día. Y el Señor, por lo cual, dice a su pueblo: yo les pido que ustedes descansen los sábados. No significa que el sábado era lo más santo. No significa que Dios amaba el sábado. Dios te ama a ti y a mí. Por eso dice a su pueblo: os amo tanto que necesitáis descansar, por lo cual vamos a santificar un día para que ustedes puedan descansar. Entonces es importante para el hombre que descanse, pero todas las leyes de Dios están por amor a cada uno de nosotros. Entonces quiero que cambie esa mentalidad. Présteme atención. No es que Dios se vaya a ofender. No es que a Dios le guste o no le guste. Si Dios quisiera el sábado para Él, Dios haría miles de días, miles de sábados. Nos eliminaría todo de la tierra y Dios amaría su sábado. Pero Dios nos ama a nosotros, y por amor a nosotros Él da mandamientos. Por amor a nosotros Él pone reglas para cuidarnos, para que nosotros podamos estar bien, estar vigorosos, descansados, disfrutar de nuestra familia. Pero ellos, el ser humano, se desenfocó del Dios y empezó a amar el día sábado. Lo mismo pasa cuando el Señor mira a su pueblo y le dice: yo quiero ver un pueblo sano. Y le dice a ellos: no coman sangre. No van a comer sangre de animal. No es que a Dios le ofende de que tú comas sangre, sino la sangre no es buena naturalmente para el organismo del ser humano. Por eso dice: cuídense. Ahora, cuando llegamos ahora al Nuevo Testamento, ahora llegamos al nuevo pacto, donde está el Espíritu Santo en nosotros. No nos podemos quedar con tradiciones, con cultura, con cosas. ¿Por qué? Porque podemos amar más la cultura y olvidarnos del Dios verdadero. Cuando Pedro va y predica a un hombre allí en Hechos capítulo 10, si quiere me pone el versículo 28, Pedro empieza a predicar y de repente ve que el Espíritu Santo bautiza a unos hombres que no eran judíos. La Biblia dice que se sorprenden ellos y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Cuando el Señor habla a su pueblo, le dice: no te juntes con esta gente de otra tierra, no te juntes con este otro tipo, nunca te cases con un gentil, nunca te cases con lo otro. Pero es por amor a su pueblo. Su pueblo era tan débil que si se casara con otro, automáticamente empiezan a adorar a otros dioses, se deja influenciar por otras cosas. Por lo cual todas estas reglas que Dios puso en el Antiguo Testamento era por amor.
por amor. Entonces ahora llegamos a la mujer samaritana. La mujer samaritana no era tanto Jesús que venía a delatar o a denunciar su pecado, sino tenía que cambiar su forma de pensar. No era el lugar, no era que tienes que ir a un sitio o a otro. Es que tu vida todos los días tiene que ser de adoración. Todos los días tú tienes que adorar. Jesús sabía, présteme atención, que el ser humano, lo que él cree, de esa manera se va a actuar y al final va a ser su vida. ¿Saben que hay tanto poder en la mente del ser humano? Que si logramos que la palabra del Señor sea sellado en esa mente, esa persona va a ser totalmente diferente. Cuando salgamos a evangelizar, nos salimos a chocar contra cultura, nos salimos a chocar contra tradiciones, sino vamos a darle un amor, una cultura del reino, de amarles. Y a través de vuestras vidas y vuestro testimonio, ellos van a empezar a conocer de que Dios es real y Dios se relaciona con las personas. Mis hermanos, es tan importante saber lo que cada uno está pensando. Que tú te analices y digas, ¿qué pienso? ¿Por qué yo hago esto que hago? ¿Por qué estoy creyendo lo que estoy creyendo? ¿Por qué yo actúo de esta manera? ¿De dónde viene esta cultura, esta tradición? ¿De dónde viene lo que yo estoy practicando? ¿Por qué yo estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Por qué yo me comporto de esta manera? Decirles que en un tiempo de guerra, los Estados Unidos tomaron prisioneros de la guerra y llevaron allí a Estados Unidos para estudiar a su enemigo. Y en un momento dado, ellos se dieron cuenta de que si logran cambiar la mentalidad de ellos, ellos no necesitaban ir a pelear y a matarse uno contra otro. Pero en esa prueba hicieron algo tal vez fuerte, algo dañino, pero la intención era buena. Saben que ellos cogieron a uno de estos prisioneros y a ellos les sientan en una sala. Y ellos, entre ellos hablando los soldados, atan los ojos de este hombre. Y este hombre no podía ver nada. Y empiezan ellos a hablarle en su idioma para que él entendiera. Y ellos dicen, vamos a hacer algo con este hombre. Vamos a hacer un estudio con este hombre. Vamos a cortarle la vena. Vamos a cortarle una de las venas principales. Y vamos a dejarle que empiece a desangrar. Y vamos a tomar un cronómetro y vamos a ver cuánto tiempo dura en morir. ¿Tú te imaginas lo que está escuchando ese hombre? Que le van a cortar la vena y que le van a dejar de sangrar para ver en cuánto minuto o en cuánto tiempo va a morir. Cuando cogen el brazo de este hombre no estaba viendo qué arma, qué herramienta tenían ellos, pero ellos no tenían ninguna herramienta. Solo con una uña le hicieron como una pequeña raya en el brazo. No, ni le hirieron, ni le hicieron daño, pero en su mente él creía que le habían cortado la vena. Ahora empezaron a derramar agua tibia por ese brazo. Y empezó él a sentir que su brazo se iba mojando de algo tibio. Y él decía, me estoy desangrando. No pasó unos segundos y paró su corazón y murió. ¿Sabe que el enemigo nos ataca tanto en la mente? Y te dice, por ese vestido que llevas no te van a querer. Por ese zapato, por tu forma, porque naciste en tal lugar. Y te hace una idea enorme. Y llegas aquí o en cualquier lugar social y crees que este no te saluda por tu vestido. Cree que este no te ama por este motivo. Y cree esto y cree lo otro. Y tantas cosas que te vas muriendo. No permite el diablo que te desarrolles. Te dice que tu mamá no te quiere, que tus hijos no te quieren, que tal cosa esto y lo otro. Y tantas mentiras en la mente. En un hospital entraron en una sala 2 personas con enfermedades totalmente diferentes. Una venía por un pequeño dolor en el estómago, pero en ese hospital llegó otra mujer que tenía una enfermedad terminal. Cuando entran ellos, uno y otro fueron atendidos en salas diferentes y le hicieron unas analíticas, unos estudios. Y de repente viene la enfermera y trae el resultado y se equivoca de resultado. Y se mete en una sala y le da a una mujer que tenía una enfermedad terminal, le da un certificado de que no tiene nada, de que es un simple dolor. Y ella feliz. Y a esta otra persona
que tenía simple dolor en el estómago, le dice que tenía una enfermedad terminal. Los dos fueron a su casa, las dos fueron a su casa. ¿Y sabe quién primero murió? La mujer que no tenía nada, porque se creyó a un resultado. Son errores que son reales y salieron en un libro donde yo un día lo leí. Por lo cual, hermanos, cuando Jesús se presenta a esa mujer, no era tanto el pecado. Molesta, sí. Aborrece Dios el pecado, pero no es tanto el pecado. Dios trabaja la forma de pensar, la mentalidad. Ahí es donde Dios quiere trabajar en nuestras vidas. Por eso es bueno conocer a Dios. Dios te ama así como eres, moreno, rubio, alto, flaco. Dios te ama así donde naciste. Dios te ama así con esa familia. Dios te ama así con ese acento. Saben que los españoles muchas veces queremos imitar, los que hablamos español, queremos imitar a los franceses. Porque pareciera que los franceses cuando hablan que la mujer ya queda como... Y otros a italianos. Y tenemos amigos franceses y hermanas que son de Francia, de París. Y hablando con ella, una me dice, ¿sabe qué tan romántico es escuchar al hombre hablar español? Entonces está todo en la mente. ¿Qué creemos? ¿Qué pensamos? Cuando nosotros vamos a Marruecos o vamos a países de Medio Oriente y llegamos y te dice, entra que te voy a invitar a comer, te llevan en su sala y tú cuando llegas a la sala para comer lo primero que estás buscando es la mesa y luego el pollo encima de la mesa, y muchos de ellos no tienen mesa. Muchos de ellos tienen la alfombra donde nosotros pondríamos una mesilla. Y ellos se sientan en la alfombra. Y te dicen, siéntate que vamos a comer. Y te tienes que sentar en el suelo. Y dependiendo de la comida, hay comidas grupales. Que todos tenemos que meter la mano y comer sin ningún cubierto. ¿Saben por qué? Porque para ellos, presta atención, el suelo está limpio. Para nosotros el suelo está sucio. Lo que creemos nosotros del suelo es un lugar sucio. Para ellos es un lugar limpio. ¿Saben por qué? Porque cuando vas a entrar te dice quita los zapatos, no ensucie mi zona limpia. Pero nosotros no decimos a nadie que quite los zapatos. Nosotros entramos con nuestros zapatos. Por eso nuestra casa es tan sucia el suelo. Por eso la iglesia lo dejáis sucio. La que ha aplaudido es de los Ujieres. Entonces, todo está en la mente. Jesús cuando ataca, no estaba atacando a esta mujer, estaba atacando la mentalidad, la forma de pensar de esta mujer. Yo quiero dejarles 2 versículos para que ustedes puedan apuntar en vuestras Biblias. Son 2 versículos que ha tocado mucho mi corazón y me ha ayudado a cambiar mi forma de pensar. Quiero que me ponga Mateo capítulo 25, versículo 23. Mateo 25. Su Señor le dijo, bien, digan conmigo bien. Qué bueno cuando alguien nos dice bien. ¿Sabe que la mentalidad es esperar siempre que nos digan algo que hicimos mal? Pero el Señor dice bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. El deseo de muchos de nosotros es estar sobre mucho. El deseo de nosotros es que Dios nos ponga sobre mucho. ¿Sabe cuándo estaremos sobre mucho? Cuando seamos fieles en lo poco. Una forma de pensar, y voy concluyendo, intento concluir lo antes posible. Una forma de pensar es que yo tengo que tener para que yo pueda hacer, y si yo hago algo, yo voy a llegar a ser alguien.
Si yo tengo dinero, voy a ir a la universidad y yo voy a pagar mis estudios, voy a hacer tal, voy a comprar, voy a poner una empresa y luego, teniendo mi empresa, yo voy a ser un empresario. Pero ¿cuándo vamos a llegar a eso si Dios no empieza trabajando la forma de pensar? ¿Estás pensando como un empresario o estás pensando como una persona que trabaja para alguien? ¿Cómo pensamos? Primero es trabajar como pienso. Quiero ser como Cristo, por lo cual tengo que saber cómo piensa Cristo. Quiero ser un buen cristiano, quiero saber cómo piensan los buenos cristianos. Yo quiero que le moleste a la persona que está a tu lado y le vas a decir: oye, gracias por sentarte a mi lado, porque voy a aprender de ti. Ser fiel en lo poco. Otro versículo quiero que me deje. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18. ¿Lo tenemos? Por tanto, alentaos los unos a los otros. Creo que es 8. 5:8, perdón. 5:18. Sebastián, discúlpame. 5:18. Dad gracia en todo. ¿En qué? ¿Por tu marido? ¿Por tu trabajo? ¿Por la familia que te tocó? ¿Por el hijo que tienes? Yo doy gracia por mi hija. ¿Por el país que te tocó nacer? ¿Por la profesión que tienes? ¿Por los compañeros que tienes? Si cambiamos la mentalidad de queja por gratitud y somos fieles en lo poco, Dios nos pondrá sobre mucho. ¿Sabe qué? Muchos de los predicadores, y especialmente los que iniciamos, el anhelo es un día predicar en un estadio a 10,000, 20,000 o 30,000. Pero si no somos fieles en lo poco, nunca estaremos en lo mucho. Si no soy agradecido por lo poco que tengo, Dios no me va a dar mucho. Por lo cual doy gracias por lo que tengo. Doy gracias por mi actualidad. Doy gracias por la salud. Tal vez no tengo la mejor salud. Tal vez no tengo el mejor físico. Pero doy gracias por lo que Dios me ha dado. Y le pido al Señor enderezar lo que yo he torcido con tanta comida. Sé fiel en lo poco y sé agradecido en todo. Cambia esa mentalidad. Decirles que en muy poco versículo Dios dice, y si interpretamos más popularmente podríamos encontrar, pero en versículos traducidos por algo más antiguo nos vamos a encontrar que Dios está en medio del problema del cristiano. Normalmente Dios no habla de que voy a estar en el problema contigo, pero dice que Dios va a estar en la alabanza. Si yo cambio mi mentalidad en medio de un problema, yo voy a decir, tal vez Dios no está aquí en medio de este problema. Pero si yo alabo a Dios en medio de mi problema, Dios va a estar conmigo en mi situación. Mis hermanos, en estos días hemos empezado los estudios bíblicos. Es fundamental. De aquí podemos motivarles. De aquí hasta podríamos usar la estrategia antigua de acusaciones, que espero que nadie lo use, ninguno de los que predican aquí. Pero qué bueno va a ser si usted viene a los estudios, busca la manera de estudiar. Tenemos métodos que estudie desde tu casa. Hay métodos para que estudie desde tu ordenador online. Tenemos tantas formas, porque es necesario quitar la forma de pensar antigua y dejar que entre una forma nueva de pensar. Otra mentalidad, y voy cerrando, es que Dios nunca te va a usar a ti. Que tú no estás preparado, que hay otra gente mejor que tú. Dios no funciona de esa manera. Dios te eligió a ti. Dios te eligió a ti para ser usado en este tiempo.
Y tú tal vez dices, yo hablo otro idioma. ¿Sabes cuánta gente necesita escuchar el evangelio en tu idioma? Con tu forma de ser. ¿Sabes que cuando estuve con un grupo de hermanos, se me acercó uno y me dijo, ¿tú eres gitano? Y le digo, no, pero ¿te parezco gitano? Y me dijo que sí. Ahí le dije a mi esposa, voy a ser evangelista entre los gitanos. Y entré entre los gitanos durante 3 años. Y todos me hablaban y me saludaban como si yo fuera uno de ellos. Y cuando yo hablaba metía la pata, porque no hablo como ellos. Luego fuimos con Lidia a Marruecos. Y en un momento ella entra a hacer una actividad que tenía. Yo estaba en la esquina. Y el que pasaba, ya sea mujer o hombre, me saludaba en su idioma. Entonces yo voy a un hermano de Marruecos y le digo, oye, ¿por qué me saludan? Porque me dice, tú nos pareces. Tú pareces árabe. Y le digo, gracias Señor, porque me vas a usar entre ellos. Tal vez un día viene y quiere hacer daño a alguien y me ve a mí y dice, no, este es de mi tierra, no le voy a hacer. Y te hace daño a ti. Te quiero decir que Dios te va a usar. Con esto termino. Cuando llego en España y me encuentro que no sabía hablar bien español, que mi español no sé de dónde. Cuando llego me encuentro que soy negro y feo. Digo, aquí no me van a hacer caso. Entonces en mi mente el diablo venció una batalla. Y en un momento dije, yo aquí no voy a servir a Dios. Seguramente seré un ayudante. Y empecé a enfocar mi vida hacia trabajar, juntar dinero, ayudar a otros que pudieran llegar. Eso me lleva a una etapa de mi vida donde no me cuidaba, no cuidaba mi apariencia. Me dejé abandonado. Hasta el punto de que podía pasar 1 año sin cortarme el pelo. Ducharme sí, porque no puedo dormir sin ducharme. Algunos dijeron, Entonces, en un momento, el pastor me dice, quiero que seas ujier, porque quiero que represente a la iglesia, que sea la cara visible, que el primero que llega te vea a ti. Y yo digo, de esta manera, mi pastor estaba viendo más allá de eso. Entonces me pongo de ujier 1 día, 2 días, y tenía que mojar mi pelo. Y cuando mojaba, se alargaba así. Y a Lidia le encantaba. Entonces me llamaba Lidia de guapo y otras cosas. Entonces yo mojaba. Lo malo era que a mitad de culto se me secaba el pelo. Y el pelo cuando se seca, se iba hacia arriba. Entonces el que entraba me veía de una manera y al salir me veía de otra. Entonces le digo a Lidia, tengo que cortarme el pelo. Me tengo que cortar el pelo. En ese entonces nuestra situación económica era muy escasa, poco parecido ahora. Pero conozco a un hombre de la iglesia que es peluquero y me dice, ¿por qué no te vas a un sitio y yo te voy a cortar el pelo? Y le dije, voy a ir, me da la dirección, y era en el Parque del Retiro. Cuando llego en el Parque del Retiro, yo busco la peluquería y ahí no estaba. Entonces voy debajo de un árbol. Él me dice, cuenta 20 árboles y en lo siguiente estoy. Llego y él estaba allí con su banco y un espejo. Y él me dice, aquí yo corto el pelo. Le digo, qué bueno. Entonces me siento. Yo no conocía las leyes ni las reglas de España. Me siento allí, me da un espejo. Y él coge una máquina y sin preguntarme, raspa esta parte. Entonces se puso de un lado, mi pelo llevaba casi 1 año. Raspa esta parte y le queda la otra mitad. Y cuando él gira, de repente suelta la tijera, suelta los peines y sale corriendo. Porque lo que él estaba haciendo era ilegal, de cortar pelo, parques, y él cobraba y tal. Entonces él miraba a la policía y como vio que venía la policía, él sale corriendo. ¿Tú te imaginas cuando llega la policía y yo con el espejo, la mitad hecho,
y la otra mitad. Yo automáticamente pensando, digo, hoy ya es viernes, sábado, ¿cómo voy a llegar en el culto el domingo? Tal vez digo, recibo a alguien de este perfil y al salir de este, y van a decir que muchos ujieres tiene. Y la policía para y me dice, ¿dónde está tu amigo? Y le digo, yo no sé, pero búsquenle por favor. La policía empezó a reírse. Y me dice, no te muevas de ahí. Me dice, no me voy a mover de aquí. ¿Dónde voy a ir así? En el metro. ¿Tú te imaginas el domingo a mi pastor? Pastor, ¿qué tal? ¿Tú te imaginas llegar a casa y le digo a Lidia, Lidia? Luego te cuento la historia. Yo pienso y digo, ¿cómo resuelvo esto? Entonces digo, a Lidia no tengo problema. Le voy a decir, Lidia, hemos ahorrado la mitad de la peluquería. Nos queda menos. Pasó 1 hora, 2 horas, vuelve la policía. Y la policía me dice, ¿apareció? Le digo, no. ¿Y ustedes no la encontraron? 3 horas, 4 horas yo sentado allí. El que pasaba se reía. Ya oscureció. De repente mi amigo llega. Y cuando viene mi amigo le doy un abrazo y me dice, vengo a terminar lo que empecé. Escuche bien, vengo a terminar lo que empecé. Y me terminó de cortar el pelo. Dios es fiel para terminar lo que empezó en ti. Si Él te movió de donde sea, te trajo y hoy conoce a Cristo, no está la obra terminada. Todavía Dios va a terminar y vas a llegar a ser lo que Dios quiere que tú seas. Sé fiel en lo poco y agradecido por esa mitad de corte y Dios va a terminar la obra. No sé qué momento estás viviendo, no sé qué situación estás pasando, pero deja al Señor terminar la obra. Tú no eres un pobre, tú no eres un miserable, tú no eres lo que el diablo te hizo creer. Eso es circunstancial, es estar en un momento. Estoy sin trabajo, pero no soy un desempleado. Soy más que victorioso en Cristo Jesús. Bueno, muy bien, espero que hayan disfrutado de este mensaje. Nuestro deseo es que puedan comprender lo que es el significado de Dios en la vida del ser humano. Esperamos que ustedes puedan también haber comprendido esos pasajes bíblicos que hemos hablado. Hay formas y maneras de compartir el Evangelio, pero no hay otra que la verdad de la palabra del Señor. Esperamos que esa verdad hoy pueda haber tocado vuestras vidas y les invitamos, queremos trabajar con vosotros, queremos estar a vuestro lado, queremos apoyarle en esas situaciones familiares que estén viviendo. Tal vez tienen situaciones con los hijos, situaciones con adolescentes, jóvenes, situaciones tal vez algunos pueden ser con vicio, con alcohol, con drogas. Las áreas que estén con problemas, queremos trabajar con vosotros. Les invitamos aquí en nuestras iglesias en el Centro Cristiano Cuatro Caminos. Yo no quiero cerrar este tiempo sin antes dirigirles en una oración. Hay un solo Dios y ese Dios es todopoderoso y hoy quiere ayudarles en vuestras situaciones. Mi deseo es hacer una oración con vosotros. Si quieren desde sus casas cerrar vuestros ojos y poder presentar nuestras vidas al Señor, quiero que me acompañen en esta oración. Señor Jesús, en este momento, Señor, no sé dónde se encuentran aquellas personas que están mirando el canal, pero quiero orar con ellos, pedirle a Dios que tú les estés bendiciendo, ayudando Dios a encaminar sus vidas, a poder ellos, Señor, tener ese privilegio, Dios, de conocerte, de tener hambre y sed, Dios, de poder, Señor, estudiar tu palabra. Aquellas personas, Dios, que hoy se encuentran, Señor, en algún tipo, Señor, de problemas, tal vez de soledad, de miedo, aquellas personas que estén viviendo una situación muy difícil, Señor, yo quiero que tú hoy les visites, Señor, hoy tú toques sus corazones y aún más, Señor, que tú puedas intervenir, Dios, con ese
poder que tú tienes para hacer milagros y maravillas, revirtiendo, Dios, cual sea la situación, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Les invitamos aquí en Plaza de Castilla, en la calle Vinca, número 12, pero también decirles que ustedes están viendo nuestros anuncios, que tenemos iglesia por Pinto, por Rivas Vacía, Madrid. También tenemos iglesia aquí en la zona centro, en Estrecho, en la calle San Enrique, número 12. Y aquí estamos siempre los domingos en la mañana, domingo en la tarde, en la semana tenemos varias actividades que les invitamos. Que el Señor les bendiga mucho. Amén.